Muy buenos días y bienvenidos a Atalaya, el programa de comentario y análisis político y económico de Gestión TV. Nos acompañan Lucho Benavente y Javier González Olaechea. El tema de esta semana son los riesgos del 2022. Independientemente de los riesgos nacionales, hay un conjunto de 5 crisis internacionales que, dependiendo si se lo solucionan o no solucionan, van a ser más difícil los riesgos nacionales. La primera es la crisis de suministro o la crisis de contenedores, que han elevado los costos a niveles impensados y están originando no solamente problemas de abastecimiento, sino muchas discrepancias. Imaginan miles, millones de discrepancias entre los proveedores y los clientes porque el escalamiento de costos a veces no estaba previsto. La segunda crisis es la crisis de los microchips. A diferencia de los suministros, en los suministros, cuando uno ensambla una computadora, pueden venir de 4, 5, 6 países y se ensambla en un séptimo. En el caso de los microchips, no. Más del 80% de los microchips vienen de 2 países, de Corea del Sur y de Taiwán. Entonces, ha habido problemas también que ya venían del pasado con este tema del abastecimiento de los microchips. El tercer tema, bueno, ya lo conocemos, es el Omicron, que dependiendo si es que se logra y realmente es la última fase, como dicen, del COVID-19 o si va a venir otro. La cuarta crisis son los climas extremos. Ya el año pasado los climas extremos impidieron el abastecimiento de gas de Estados Unidos a Europa. Y ahora ya estábamos comentando los climas extremos en Buenos Aires, etc. La quinta crisis es la crisis económica internacional. Y al frenarse bruscamente la oferta de bienes y servicios por las cuarentenas, etcétera, etcétera, y por la enfermedad empezaron a cambiar los gustos de los consumidores. Repartieron una serie de ayudas que los que tenían empleo no tenían en qué gastarlos. Luego viene ya la etapa en que se abre la economía y restituir a la situación actual es difícil porque ya se habían emitido una serie de medidas de política económica y que ahora están impulsando la inflación, ya vemos que está elevada, y los bancos centrales están luchando contra la inflación hasta subir las tasas de interés en los principales países, están recogiendo los incentivos, etc. Todo esto puede afectar y va a afectar a nuestra problemática peruana. En el caso de los riesgos peruanos, solamente quiero detenerme en uno en esta intervención, y que es el Foro Económico Mundial, nada menos que el Foro Económico Mundial que organiza las reuniones famosas de Davos en Suiza, sacó su informe de riesgos anual. Y en el caso del Perú, dijo que el riesgo número 1 era el colapso del Estado. ¿Y qué entendían ellos por colapso del Estado? 1, los enfrentamientos internos en el país. Segundo, el deterioro del Estado de Derecho, el deterioro de la institucionalidad e inclusive incluyeron el golpe de Estado. Entonces, esa es la opinión del Foro Económico Internacional, y sobre estos temas estaremos conversando con Lucho y con Javier. Buenos días, Manuel, Javier, buenos días. Sí, el año 2022 comienza con estas características que muy bien has sintetizado, Manuel, con estas crisis mundiales que ha resumido muy claramente en 5 ámbitos, y cómo en Perú
de manera sintética también el Foro Económico Mundial habla de este colapso del Estado, que es una palabra bastante fuerte. El colapso puede llevar a la inanición, a la muerte. Es una situación extrema, prácticamente, que exige cuidados intensivos al país, pero no tenemos esa capacidad. Visto así, podríamos hablar de más aspectos específicos, aspectos externos que me parece importante. No sé cómo va a decantar la crisis de Evergrande en China, y esto tiene una repercusión directa en los precios del cobre, del hierro, y eso afectaría mucho a Perú, Chile, Brasil. Y otros aspectos más internacionales. A nivel interno, no hay una intención desde el gobierno de poner un equilibrio. Cierta situación, digamos, de inercia ha hecho que estos primeros días del año en Perú la cuestión económica se inicie con una calma, diría una calma chicha, como hemos podido ver con un mejor nivel de precio del dólar o una subida de la bolsa de valores, en fin, ¿no? Pero simplemente son cosas momentáneas porque el presidente se encarga rápidamente de incendiar la pradera, para usar frases marxistas. Así, entonces, el 2022 es un campo minado, amplio, en todo aspecto, sin mecanismos de defensa, de protección ante estas minas que pueden explosionar en cualquier momento, ¿no? Y los peruanos, con nuestras dificultades, pues tendremos que ir. Javier, pero es una metáfora, el lenguaje Justamente. permite ese tipo de interpretaciones, ¿no? Yo sí entiendo perfectamente el sentido de estado colapsado, pero no es por definición, la definición está en los libros, la realidad es otra cosa, y el lenguaje nos permite usarlo de tal manera que un estado que colapsa, yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Lucho, tú lo entiendes, pero mucha gente, que es principalmente la audiencia de Atalaya, son empresarios, gente vinculada al mundo de los negocios. Cuando tú dices el Estado colapsa, el Estado del Perú no va a colapsar. Lo que puede colapsar, como tú bien dijiste, o la democracia termina reemplazando al presidente, o el presidente, y es parte de lo que iba a comentar. Yo por definición soy un porfiado optimista, a pesar que los primeros indicios de los primeros 5 meses de gobierno se vuelven a confirmar, estrenado el año 2002 o 2022, porque el presidente ofreció un cambio de estilo. No ha habido ningún cambio de estilo, hay una suerte de escapismo sobre el principio de la realidad, y evidentemente hay una cantidad enorme de señales donde bueno, todo hace pensar, además de las encuestas que podemos comentar en otro momento, que el presidente, y yo quiero personalizarlo, el presidente, porque es finalmente quien toma la última decisión, no termina o por entender lo que debe hacer o no desea hacer lo que tiene que hacer porque tiene la agenda del siglo 2021 que en el fondo no va a poder imponerla ni por los votos en el Parlamento, ni ahora por las aclaraciones sucesivas, y me refiero al pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, que todo el mundo puede decir obviamente que está acorde con las encuestas, porque el señor Salas, que preside el Jurado Nacional de Elecciones, no merece ningún respeto de tipo profesional ni funcional, porque sabemos cómo actuó más allá de lo que ha dicho la Fiscalía, que resulta un poco risible, por así decirlo. Bien, el presidente Castillo está ya hace un par de meses atrapado entre dos opciones de cambio de gabinete. La primera de ellas es formar un gabinete con presencia multipartidaria, digamos, desde la izquierda hasta la centro derecha, y la otra alternativa era un gabinete en el que tuviera una mayor gravitación, una mayor presencia, una mayoría, el serronismo. Estos últimos días,
parece, aunque siempre hay cambios, flujos y reflujos, parece que se están inclinando por la segunda alternativa. Y hay dos indicadores. La primera de ellas, hay algunos que todavía abrigaban la esperanza de que Castillo pudiera abandonar la tesis de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución, a pesar que ha repetido muchas veces que era un tema irrenunciable, pero que como no tocaba ese tema durante algún tiempo, abrigaban algunas esperanzas. Obviamente estas se fueron al tacho cuando Castillo y la primera ministra reeditaron la importancia del referéndum de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Esto a raíz de la observación de Castillo al proyecto de ley aprobado por el Congreso, en el cual ratificaba que para poder iniciar un referéndum se tenía que contar con la aprobación del Congreso. Cerrón ha ido un paso más allá, y Cerrón y Perú Libre, y sacaron un tuit en el que decían que esta situación abusiva contra los derechos del pueblo eliminaba la vía pacífica para poder, con esas palabras, eliminar la vía pacífica para poder aprobar la Constitución y habría el camino violento, inclusive empezó a hablar de la lucha de clases, que Marx tenía razón, etcétera, etcétera. Lo cual en realidad no es ninguna novedad, porque desde la campaña y desde los primeros días, Castillo dijo que en 180 días estaría aprobada el referéndum. No son las palabras por la razón o por la fuerza, pero dijo por la vía legal o por la vía extralegal. Entonces, obviamente, esto abre un nuevo episodio, porque para poder entrar a este camino violento, obviamente van a tener que tener por lo menos una neutralidad de las Fuerzas Armadas y policiales, y por eso el afán de acelerar estos cambios, sobre todo en el caso de las fuerzas policiales, como hemos estado viendo la semana pasada, enfrentamientos entre el ministro del Interior y el comandante general de la policía, algo inédito, porque el segundo, el policía, el comandante general, depende del Ministerio del Interior, pero en fin, entonces todavía seguimos en esta incertidumbre y este es un gran riesgo porque dependiendo de si se escoge una alternativa o se escoge otra, verán la situación, es decir, las respuestas políticas, económicas y sociales van a ser distintas. Manuel, si me permites, Manuel, ahí para hacer una alternancia en el orden de las intervenciones, hay dos hechos muy graves que han sucedido en los últimos días. La sentencia de este juez supernumerario condenando a los señores Acosta y Pimentel, el escritor y el editor, por la publicación de Plata como cancha. Bueno. Pero si bien la sentencia es no solamente, atenta hasta los pactos internacionales, ha sido criticado desde la derecha hasta la izquierda, le han dado palo a todos, abogados incluidos, es una buena noticia. Hay que mirarlo. ¿Por qué? Porque el repudio ha sido general. Encontramos editoriales y articulistas de un lado de periódicos como Perú Libre, como o Perú 21, como El Comercio, y del lado de las izquierdas, para decirlo con claridad, como Uno, como La República. Entonces se juntaron, como dijo un articulista en La República, los extremos, vale decir, tanto los abogados como los políticos, repudiando por razones distintas, pero repudiando el hecho. Entonces, pero eso ha causado un despertar, y esa es la parte positiva, un despertar aún mayor que se refleja en las encuestas, vale decir, no estamos los peruanos dispuestos, y esta es parte muy buena, no estamos los peruanos dispuestos a aceptar ni el proceso constituyente, ni porquerías como las sentencias estas, que va a ser anulada finalmente, porque incluso se ha invocado a pronunciamientos de la Corte Interamericana y a juicios concretos
donde se ha resuelto que por encima de la libertad, digamos que no se viola la libertad de expresión porque es un derecho consagrado. De manera que hay también razones para tener un cierto optimismo, y comentaré al final, en la última parte, 2 o 3 cosas que son malas, pero otras que son buenas, porque de lo que estamos hablando son riesgos y expectativas. Por eso me reafirmo que soy un porfiado optimista y que la realidad va a seguir bofeteando al presidente para que de una vez por todas entienda que no lo puede hacer todo, y menos como le da la gana, y menos en silencio. Ahora, un problema muy grande para saber qué puede pasar es la forma de gobierno del presidente Castillo, el temperamento, la personalidad de Castillo. A ver, ¿qué no es Castillo? Castillo, al margen de ideología, como gobernante, como líder, no es el que tiene el timón en sus manos, no es el que conduce al país, no es el que aparece en el momento apropiado con el discurso oportuno, no es el gran procurador de los peruanos. Muere Ismael Guzmán, guarda silencio. Ocurre tal cosa, se esconde. Entonces, eso no es un líder. Es más o menos una caricatura del líder. Entonces, él no es el líder que requiere cualquier país, no tiene esos rasgos. Por otro lado, tampoco tiene visión política. Simplemente está en manos de todos los que lo llevaron al poder, que lo jalan por todos lados. Y como fue una coalición, un frente tan amplio, pues lo jalan los cocaleros, lo jalan los ronderos, lo jalan los marxistas-leninistas, lo jalan los caviares, lo jalan los pescadores, lo jalan todo el mundo. Los maestros, los senderistas, los de los organismos de fachada de Sendero Luminoso, y él está dispuesto a que lo jalen por todos lados, sin tener la personalidad, la claridad de tomar las decisiones correctas, de tomar las distancias adecuadas, de convencer a los peruanos, de convencer a sus opositores, de entrar al diálogo con ellos, de explicarles. No tenemos gobernante. Castillo no existe. Es un ente que flota en el espacio y de esa manera conduce al Perú. Por eso que el Perú es un caos, porque en una u otra dirección tendría que haber un líder. El Perú tendría que estar conducido por un líder. Entonces, bajo esa circunstancia de una ausencia total del líder, que creo que está totalmente demostrado, es difícil por dónde va a ir el Perú. Puede ir por cualquier lado, por cualquier precipicio. Yo quiero ser optimista, pero no tengo elementos objetivos que me conduzcan a esa actitud de optimismo. Lo que veo es un desastre de gobierno, un desastre de presidente, un desastre de oficialismo, un desastre de oposición. Entonces el optimismo, querido Javier, lo tengo en el alma, lo tengo en el corazón, yo he dicho que pero soy un no porfiado. encuentro elementos objetivos. Claro, pero no hay elementos. Porfiado optimista. Claro. No aquí, por mi naturaleza, pero bueno, no quiero interrumpir, no que sea optimista de este gobierno, pues no, tampoco. Es, digamos, que a lo que iba es que no hay una conducción política del Perú coherente. Puede ser de izquierda, de centro, de derecha, pero que tenga esos rasgos que debe tener una gestión pública con un gran líder a la cabeza. Bien, estamos en un año electoral, en un año en el que el partido de gobierno, porque el partido de gobierno, el partido de Castillo, no es Perú Libre. El partido de gobierno es el FENATEP, es el partido del magisterio. Y entonces no se sabe muy bien que en este año electoral si cada uno correrá por la libre independientemente o se fusionarán para hacer una coalición oficialista. En todo caso, en este debut en sociedad que tendría el partido político de los maestros liderado por Castillo, va a generar un mayor nivel de populismo económico, van a haber mayores bonos y seguramente se va a aprovechar, digamos, esta situación de muy buenos precios de los minerales que han hecho que baje el déficit fiscal y coyuntura que obviamente va a aprovechar el gobierno para poder consolidar sus brazos políticos
a lo largo de las regiones en las que ellos tienen mayor preponderancia y así tener el Ejecutivo, parte del regional y algunos gobiernos locales. No está claro todavía, como les digo, si van a ir juntos, Perú Libre con el Partido de los Maestros, pero en todo caso lo que sí está claro es que va a haber un mayor nivel de populismo y un mayor nivel de protestas del Consejo Fiscal, que está protestando ya como 5 o 6 veces y que habría que fortalecer su institucionalidad. Ahí el comentario que yo puedo hacer, y es un tema muy importante el que tú has introducido, Manuel, es que hay una responsabilidad absoluta de todas las bancadas del Congreso respecto a estas elecciones regionales y locales, tanto en lo provincial como en lo distrital. Porque fueron advertidos todos hace 4 o 5 meses por escrito de que no se podía ir a una siguiente elección, cualquiera de estas fuera, con las mismas reglas de juego y con los mismos jueces. Y se propuso, propuse en el Diario del Comercio, en un artículo con mucha anticipación, toda vez que no se puede hacer cambios un año antes de la convocatoria de elecciones, ya está convocada, que se hicieran algunas reformas normativas, tanto en la ley electoral como en el sistema penal, poniendo candados, y establecí 5 candados por lo menos, creo haberlo comentado y no los voy a enumerar ahora, pues sería largo, para que no nos quedáramos con las mismas, o sea, no fuéramos a jugar el mismo partido de fútbol con las mismas reglas y con los mismos árbitros. Recordando, y con esto concluyo, que el único partido, en las elecciones anteriores, en la primera vuelta, solamente se pudo acreditar un 20% de personeros a nivel nacional, todos los partidos, ¿cómo se llama? En las mesas. Pero, ¿quiénes? Yo advertí por escrito, lo han leído, y por además yo me he encargado de reenviárselo a casi todos los voceros. ¿Quiénes son? ¿Dónde se vota? En los colegios. ¿Quiénes son las principales autoridades de los pueblos? Los maestros. ¿Quiénes los agrupa? El sindicato, o los sindicatos. Entonces, ellos tienen personeros para acreditar en todas las mesas de la República, porque tienen, digamos, tanto el FENAT como el SUTEP, o lo que fuera, pero sumados en general, tienen personeros. Entonces, no se hizo los cambios. Y ahí el Congreso, y yo personalmente, y lo puedo sostener, hablé con 3 o 4 los voceros principales, con 3 o 4 los líderes principales que teniendo mayoría podían legislar en 2 meses máximo, cambiando, poniendo estos 5 candados. No lo han hecho. Y eso es absoluta responsabilidad o irresponsabilidad de las bancadas que fueron con una pequeña ayuda de memoria que queda de 1 página y media. De manera que vamos a ir a jugar con las mismas reglas y con los mismos árbitros. Y es responsabilidad, y bueno, lo lamento que le caiga el guante a quien se lo chante, de todas las bancadas que hoy consideramos democráticas. Todas, Claro. sin excepción. Todo el aspecto electoral también va a tener un impacto que no es muy visible a la agenda pública de los medios, a la agenda pública nacional que está centrada básicamente en el Ejecutivo, el Congreso y en los temas nacionales, ¿no? Pero en el Perú hay 25 regiones, hay 180 provincias, 1900 y pico distritos, y en todos ellos hay elecciones, y por lo tanto es un año donde el deporte político en todas estas circunscripciones es golpear a los gobiernos municipales, regionales, a las gobernaciones, para usar esto de plataforma de campaña, y eso genera una inestabilidad muy fuerte, ¿no? No se ve, no se nota eso usualmente, pero en la agenda nacional, en los grandes medios, en fin, pero está en el día a día de cada circunscripción, ¿no? Y entonces se potencia la inestabilidad y la percepción de que la democracia no funciona en el país de cara al ciudadano, ¿no? Que no está del todo feliz con los candidatos que aparecen en cada zona electoral.
es que todavía es que estamos en un oasis, estamos en un intermedio de paz, estamos en un stand-by, como quieran llamarlo, y el gobierno pues, naturalmente está sacando partido porque dice que ha crecido 13%, se olvida del efecto estadístico, dice que el tipo de cambio está bajando porque indica que hay mayor confianza en los partidos políticos, etcétera, etcétera. Bueno, esta historia de amor va a terminar cuando se defina el nuevo gabinete. En la eventualidad de que se escoja la segunda alternativa, es decir, el ala serronista, ya el tipo de cambio estará notificado y reactivará su carrera ascendente. Esperemos que no sea así, pero en realidad no hay mayores elementos para ser el optimista. Dicen que el pesimista es un optimista bien informado y que el realismo tiene que ceder paso a veces al optimismo, porque no podemos ser optimistas cuando vemos que el mundo está lleno de crisis, que ya mencioné las 5 principales, cuando vemos que estamos en un gobierno que no tenemos gobierno, como dice Lucho, cuando tenemos una situación de duda que no se sabe. Ya van a haber 6 meses de gobierno y no sabemos cuál es la orientación de este gobierno, y lo más probable es que prevalezca el ala serronista con las nuevas adiciones que nos ha entrado a amenazar, que son bravatas, obviamente, pero que se vienen repitiendo consistentemente. Entonces, hay que tratar de encontrar pues una mezcla un poco realista en un contexto en que estamos tanto a nivel global como a nivel de nuestro pequeño universo con problemas potenciales que amenazan este nuevo ejercicio. Sí, es cierto. Bueno, yo finalmente digo, la baja popularidad por un lado y finalmente la reacción y el repudio frente al avasallamiento de la libertad de expresión y otras cosas nos hace ver que el peruano no va a acompañar. Además, el Lucho y Manuel, a ver, hablan de cambio de gabinete. Dijeron que después de Navidad y después hemos entrado en la mecedora, dijeron después de Año Nuevo. Y la última declaración que yo recuerdo, de la señora Vázquez dijo en los próximos meses, y no se incluía. Entonces, no se incluía, hablaba de cambios que estaban, no se incluía, cuando obviamente la que tiene que primero salir es ella, ¿no? No, Vázquez apella, ¿no? Sí, pues a veces confundo Vázquez con Ábalos porque les he puesto la puntería sobre la base de sus declaraciones, porque me parecen ambas personas absolutamente incapaces para desempeñar las funciones que la ley. Hay un tema de género ahí, Javier. No, que va. No. Bueno, muchachos, tenemos. No me metas en ese tubo, ¿no? Hay una serie de temas que podemos discutir, pero lamentablemente somos esclavos del tiempo y ya nos hemos excedido, así que solamente me quedaría desearles nuevamente a toda nuestra audiencia una muy feliz semana, a pesar de los problemas que estamos, y que estoy seguro que vamos a superarlos. Muy buena semana para todos. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Gracias, Lucho. Saludos gracias, para todos.